Dios bendiga a los hermanos en este día. Damos gracias a Dios, amén, por una vez más, por la oportunidad que nos concede de poder compartir la palabra de Dios. Así le voy a invitar que, como es de costumbre, busque su Biblia para que me acompañe y así estemos meditando en la palabra de Dios por un momento. Bendito Jesús. Quisiera invitarlo que abra su Biblia en el primer libro de Samuel, en su capítulo 20, versos 16 y 17. Primer libro de Samuel, capítulo 20, versos 16 y 17. Vamos a estar hablando de algo, de un valor muy importante para nuestros días y en nuestra vida, y es la lealtad. Primer libro de Samuel, capítulo 20, versos 16 y 17. Leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Este día quisiera que podamos hablar un poco sobre la amistad de Jonatán, como quiera pronunciarlo, con David. David, vemos que ya había sido ungido, y el libro de Samuel nos relata que después de la victoria que David obtuvo contra los filisteos y mató a Goliat, vemos que el rey Saúl entró en envidia y en celo por lo que se escuchaba hablar, lo que se decía, y era que las mujeres cantaban: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Oiga qué cosa. Y por eso entró el rey Saúl vamos a decir, en envidia, en celo, y comenzó a perseguir a David. El día de hoy quisiera hablarles sobre el valor de la lealtad. Según el diccionario, la palabra lealtad se dice de la persona fiel, noble e incapaz de cometer cualquier traición o engaño. Mira el significado. Una persona capaz, dice incapaz, oiga bien, es decir, que no puede o no debería cometer traición o engaño. Vemos que esta es la cualidad que tiene la amistad de estos dos hombres. Es decir, que ellos tenían la cualidad, el valor de la lealtad. Muchas veces no comprendemos a cabalidad cuando tenemos una amistad, cuando tenemos una relación con alguien. Es decir, lo que menos hay es lealtad. ¿Por qué? Porque muchas veces puede hacer que se use, o sin querer queriendo, muchas veces se habla en mal y se dicen cosas que no deberían de ser. Se habla a espaldas de esa persona a la cual nosotros deberíamos de guardarle lealtad, ya sea por la razón que sea. Muchas veces a nosotros nos han sido de bendición en nuestra vida. Han habido personas que nos han hecho favores. Deberíamos de estar siempre agradecidos y sobre todo guardarles lealtad. ¿Okay? Es decir, de siempre ser nobles, ser incapaces de cometer una traición o engaño. Y esta lealtad aplica en todas las áreas de nuestra vida. Y vemos que cuando Saúl, a raíz de los celos, la envidia, comenzó a perseguir a David, no a perseguir para hacerle bien, sino para matarlo, se encontró con Jonatán. Y la palabra relata de que vemos que se unieron de una manera tal que se guardaron, hicieron pacto, que se juraron a sí mismos que se iban a procurar el bien al uno al otro. Mire qué clase de amistad tan bella que había entre estos dos varones. Jonatán, heredero al trono, lastimosamente en este momento, en este tiempo que nos encontramos de la palabra, Saúl ya había sido desechado y David había sido ungido ya por rey. Pero de no ser así, Jonatán era el heredero al trono. Y podemos ver de que
en el verso 8, las palabras de Jonatán dice: harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto con Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Palabras del rey David a Jonatán. Le dice: sabes, él procura matarme, pero ¿qué yo he hecho? David, consciente de que no había hecho absolutamente nada malo en contra del rey, y sabía que el rey lo buscaba para matarlo. Cuando nosotros, amados hermanos, nos mantenemos haciendo las cosas bien, siempre, y no va a faltar alguien que se levante posiblemente y comience a hablar y a decir: oh, pero es que fulano, oh, pero esto, lo otro. Tranquilo, tranquila, que si usted hace las cosas bien y Dios es testigo de que ha hecho las cosas bien, mire, no hay nada que sea oculto y que se quede así. Van a buscar para hablar en mal, van a encontrar cuantas cosas y defectos en eso que desean el mal, pero es solamente porque son movidos por envidia o celos. Vemos de que la gracia de Dios estaba con David. Dios mismo estaba con David y lo había escogido. Claro, esto va a levantar muchos detractores, opositores, en cuanto a lo que es la obra de Dios, pero por envidia, por celo. Y esta historia no es ajena a lo que puede hacer que muchos estén pasando en este día. Estarán pasando porque Dios los exaltó, porque Dios les ha dado bendición, porque Dios puso de su gracia en el trabajo, en la iglesia. Y muchos se van a levantar en contra y van a decir: no, pero si yo soy mejor. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado? Que aún mismo los grandes líderes van en contra de lo que usted es, de lo que Dios ha depositado en usted. Pero estas cosas no nos deben detener, porque Dios va a poner también, así como hay gente que por envidia habla mal, Dios va a poner gente que van a hablar en bien de usted y lo van a defender. ¿Por qué? Porque van a ver que hay una cualidad, que usted es una persona leal en la posición que está, en la relación que tiene, en su matrimonio, en su amistad, con los compañeros de trabajo. Dios va a ver. Y las personas también se van a dar cuenta y lo van a notar, que usted es una persona leal. Si Dios lo ha llevado a estar con alguien, es decir, ya sea un amigo, en la iglesia, en el trabajo, mire, seámosle leal, seámosles fiel. Aún mismo con Dios debemos de ser leal para con Dios. Es decir, debemos de confesar, debemos de decirle absolutamente todo, aunque Él ya lo sabe y no tiene necesidad, pero es necesario que nosotros lo confesemos, que seamos leales, que guardemos la fidelidad para con Dios. Y estos hombres sabían en el peligro que se encontraban. Jonatán, por ser hijo de aquel que buscaba a David para matarlo, y David porque era buscado para matarlo. David depositó su vida en manos de Jonatán. Su vida la puso en manos de Jonatán. Pero vemos de que Jonatán no se aprovechó de esto. Simple y sencillamente le dijo: ¿sabes qué? Acuérdate de mi familia. Y David lo aceptó. Vemos que tiene una petición que Jonatán, a causa de esta amistad, de esta lealtad, y le dice: ¿sabes qué? Por favor, acuérdate el día de mañana, cuando tú seas. Jonatán sabía que David iba a ser rey y que en algún momento, cuando él llegara al trono, que hiciera misericordia. A causa de la lealtad y de la amistad que había entre estos dos, vemos que el rey David después, más adelante, en el segundo libro de Samuel, capítulo 4, hace misericordia con Mefiboset, hijo de Jonatán. Y se encuentra y la historia y es narrada donde le devuelve todo aquello que se le había quitado, acordándose del pacto que hizo Jonatán con David. Y eso se encuentra en el verso 8 del capítulo 20, ese pacto.
y sus almas quedaron unidas en una amistad que difícilmente hoy en día se encuentra. ¿Cuántos de nosotros no conocemos amistades que se rompen por diferencias de pensamientos? Pero hay otras que se rompen por algo mucho más grave, por infidelidades, porque no se supieron valorar y porque los principios, las convicciones se comprometieron por una traición, por una mentira, por un chisme. ¿Cuántas amistades se han perdido por no haberse valorado y no haberse guardado lealtad? La lealtad es un valor que está extinto, no que no exista, no que haya desaparecido, pero es necesario que lo cultivemos, es necesario que nosotros lo practiquemos. Vemos que la palabra de Dios nos habla de muchos valores y es para eso, para nosotros practicarlo y para que nos ayude en nuestra vida y para que todo sea de una forma más agradable. Valoremos los amigos que tenemos, las personas que nos rodean, aquellos que nos han hecho un favor, aquellos que siempre están pendientes de nosotros. A veces nosotros no llamamos a las personas, y esto es en general, por miedo al que dirán, es que como hace mucho tiempo que no le hablo. Entonces pensamos que la amistad se perdió. No, la amistad no se ha perdido, la amistad ha tomado distancia, que es algo diferente. Pero en nuestras manos está nosotros poder acercar a aquellas personas que han guardado lealtad para con nosotros. Debemos de nosotros entender que si ellos no nos buscan, busquémoslos nosotros. ¿Por qué no? Las amistades son muy valiosas, ya sean grandes, pequeñas. Debemos de aprender a valorarlas y sobre todo a serles leal. Así como debemos de ser fieles, ser leales a Dios, así en todo también debemos de ser nosotros leales. Un valor, una cualidad, dice que es una cualidad física, moral, que se aprecia de alguien, una cualidad, algo que lo distingue a una persona. Qué bueno saber cuando alguien dice, en esta persona puedo confiar, porque es leal, en la otra no, porque puede comprometer sus principios, sus valores. De nada sirve que yo cuente con esa persona, no, pero en aquel sí. Entonces puede ser que hayan 10 y las personas siempre van a preferir quedarse con uno que sea leal. ¿Por qué? Porque es algo que se aprecia de una persona, que cuando se le cuente, guarde silencio, que cuando se necesite, aunque no le resuelva el problema, pero le diga, sabes, aquí estoy en lo que necesites. Tal vez no te puedo dar el 100% de lo que necesita, pero te puedo ayudar a conseguir, a buscar la otra parte. Cuenta conmigo, aquí estoy. Y más cuando se cometa una falta, se le puede decir, mira, necesito que me des un consejo. Necesito que me ayudes porque estoy atravesando por una situación bien difícil. La palabra de Dios nos enseña a que seamos leales. La amistad de Jonatán y David fue una amistad de ejemplo para nuestros días, en que así sea que tengamos una situación difícil, los amigos no tienen la culpa, las personas que rodean no tienen la culpa. Mis amigos, no puedo culparlos, es algo que me corresponde a mí atravesar, es un proceso que yo debo pasar. Si me dan el apoyo está bien, y si no, es porque también ellos tienen situaciones difíciles. Entonces, el comprenderlos me ayuda a mí también saber de que ellos necesitan, al igual que yo, o posiblemente más ayuda que yo. Seamos leales en todas las áreas de nuestra vida, moralmente, físicamente, que sea una cualidad para todos y cada uno de nosotros como hijos de Dios. Damos gracias a Dios por la palabra. Así le voy a invitar que me acompañe a hacer una oración y oremos a Dios. Inclinamos nuestro rostro. Padre bueno, ante tu presencia, oh Dios, una vez más,
Gracias te doy, Padre, porque tú has sido bueno y tu misericordia para siempre. Ayúdanos, oh Dios, a atesorar tu palabra y los valores que en ella hay, oh Dios, a que los podamos practicar, a que sean, oh Dios, parte de nuestra vida y que no los comprometamos por nada ni por nadie. Nada vale tanto, Dios, que permanecer fieles, ser leales, oh Dios, que no haya tacha, oh Dios, alguna en nuestra vida. Por nuestra propia fuerza es imposible, pero con la ayuda de Jesús, todo es posible a aquel que cree. Gracias, Padre, por hablar a mi vida. Te pido que esta palabra también llegue a los corazones de aquellos que la escuchen, que vean el video. Te pido, Dios, que los bendiga de manera especial. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a los hermanos. Será hasta la próxima.